Homeschooling. A mí me gusta hablar español. Ich spreche Deutsch. Bilingüismo consciente. Bilingüismo consciente. Esto es Bilingüismo Consciente, un podcast sobre bilingüismo infantil y crianza multilingüe. Mi nombre es Rebeca, soy lingüista y especialista en bilingüismo infantil. En este podcast te traigo la información basada en la ciencia, pero explicada de manera sencilla y sobre todo con muchos ejemplos prácticos para que puedas mantener tu idioma en casa. ¿Quieres aprender cómo criar niños en varias lenguas sin regaños ni obligación? Entonces, bienvenidos a un episodio más de Bilingüismo Consciente. Hoy traigo a una invitada muy especial desde Sudamérica, pero que vive en Europa. Y Betsy hoy nos va a hablar un poco acerca de su historia migratoria, que es bastante interesante. Ustedes van a aprender también acerca de lo que su historia lingüística ha podido influir en la transmisión de las lenguas minoritarias a su hijo. Así que, Betsy, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Cuéntanos cómo estás primero. Gracias, Rebe, por la invitación y por este honor de estar en tu podcast. Fue una gran sorpresa y un gran honor de estar Me aquí. alegra, me alegra. Betsy, cuéntanos un poquito de dónde eres, sí, dónde estás ahora, un poquito de tu familia, de la dinámica lingüística, etcétera. Bueno, mi nombre es Betsy Verkooyen. En estos momentos estoy viviendo en Holanda, en Países Bajos. Mi perfil lingüístico, primera lengua es español. Ujú, Nací y crecí en Chile, pero adquirí inglés en la primera parte de mi adultez. Mi marido es holandés. En casa hablamos mayoritariamente inglés. Neerlandés es la lengua de la comunidad y español es la lengua de herencia que estoy tratando de introducir en la familia, pero ujú. primordialmente en mi hijo. Ajá. Y entre tú y tu marido la comunicación es en inglés. Es en inglés, sí. Sí. Él no habla Y español y yo comprendo, o sea, entiendo neerlandés, pero no tanto como para hablarlo con él. ya, O y sea, bueno, como ni con nadie, la verdad. Betsy, ¿cuánto tiempo tienes viviendo en Países Bajos? Ya llevamos casi 4 años. Ah, ok. ¿Se conocieron en los Estados Unidos o cómo fue? Claro, nuestra historia de amor comienza en Estados Unidos porque, como te decía, con mi familia, con mis padres, nos mudamos a Estados Unidos cuando yo tenía 16. Ah, 16. ya. Entonces mi vida estudiantil, universitaria, profesional, todo eso lo desarrollé en Estados Unidos, en inglés. Antes de emigrar, ¿tú ya hablabas inglés? Eh, Tenía conocimiento, pero no lo hablábamos. En los colegios en Chile, por lo menos en ese momento, tenían quizás 2 horas a la semana de inglés, pero era más de adquisición de vocabulario, nada así a Mm. un nivel que uno pueda decir, no, ya era bilingüe antes de emigrar con mis padres, ¿no? Ujú. ¿Y cómo fue? Y ahora vamos a irnos metiendo un poquito acerca de tu historia migratoria, Ujú. porque ¿cómo fue esa primera migración para ti? Porque eras adolescente. Sí, O sea, no, era una edad bastante, bueno, difícil por un lado, claro, tenías, me imagino, también a tus amigos en Chile y todo. ¿Cómo fue ese primer momento de migración? Porque por lo menos y tenías el apoyo de tu familia, pero ¿cómo ha sido, digamos, la diferencia entre esa migración y esta nueva migración que has hecho de Estados Unidos a Holanda? bueno, ninguna de las dos experiencias ha sido fácil. No ha sido para nada sencilla, pero
Te cuento, a los 16 años, como tú bien decías, plena adolescencia, en un momento en que uno vive y quizás vibra también con los amigos y amigas, donde uno se empieza a descubrir quién es, y en Ujú, medio de todo eso cambio de idioma, cambio de país, cambio de códigos sociales, o sea, absolutamente todo. O sea, y adquirir un idioma, una lengua, en ese proceso también es bastante difícil, pero en un contexto en que lo necesitaba y era una cosa de supervivencia en el ujú, colegio, en el contexto, en todo. Entonces fue complicado y recuerdo en algunos momentos que yo sentía, bueno, como que me falta algo, como que no me ujú, siento yo en inglés. Y esto es algo, tú debes saber más, ujú, pero es algo bien común que uno se siente, bueno, en español esta es mi versión, esa es como mi verdadero yo, pero en ujú, inglés es como una versión que se está construyendo de a poco. ujú, Entonces también imagínate estar en clases y entender solamente la mitad de lo que te dice el profesor y tener que hacer pruebas en ese contexto. claro. Es difícil, pero también crea en uno, yo creo, una paciencia interna Ujú, que tú dices, bueno, ya, esto ya va a pasar y es una etapa. Pero también ahora, la segunda gran migración ya de adulta fue una decisión que la conversamos y la tomamos entre ambos. Fue una decisión ya en un marco, yo diría, de amor, de mucha emoción, pero también con una dosis de pánico. ujú. Esas dos cosas así juntas. Pero fue un proceso quizás bien organizado, bien tomaba más Estructurado, el control yo de las cosas como iban y no de adolescente de que iba donde me llevaba mis padres. claro. Eh, Cuando emigraron, ¿ya tenían a su chiquito o su bebé nació en Holanda? No, mi hijo nació en Estados Unidos y cuando él tenía quizás ya casi 2 años, pero Ujú, claro, de adulta, hacer amigas ya de adulta es un poco más difícil. claro. eh, Ujú, Encontrar también amistades, crear redes de apoyo fue lo más, bueno, sigue siendo lo más difícil. ujú, Y claro, y dentro de este otro marco, de estas otras circunstancias, tratar de integrar otro idioma ujú. que se vendría siendo de herencia también es un poco de complicado, pero no menos divertido, diría yo. Entonces, Betsy, viendo toda tu historia, viendo todo lo que tú has logrado durante ese proceso de la adolescencia hasta ahora, sé que, bueno, tú y yo nos conocimos porque entraste al programa Bilingüismo Consciente y tú eres una candidata como típica, ¿sabes? Personas que han tenido ese trasfondo migratorio, ese trasfondo lingüístico, que se hacen mamás con los cambios, por ejemplo, que tú has tenido de países, como decías ahorita, como ese amor y ese pánico juntos en este segundo proceso de migración. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a entrar, a ingresar al programa, a buscar bilingüismo consciente? ¿Cuál era el reto más grande que estabas viendo? Yo estaba buscando, había buscado por mucho, mucho tiempo un programa en el cual, eh, miren, mi búsqueda empezó buscando clases para mi hijo online. ¿De español o de inglés? No, de español, solamente de español. Y no me gustó, no funcionó. Entonces yo dije, bueno, aquí la que tiene que transmitir el lenguaje, la responsabilidad es mía. Bueno, me voy a educar yo, voy a ver qué herramientas hay para mí Ujú, para transmitir el lenguaje. Busqué mucho en redes, busqué mucho en internet y llegué a tu página por Instagram. ujú, Fue recomendada por otra persona, pero hago clic y como que al hacer clic como que hizo clic en mi cabeza, a decir, bueno, uy, qué buena técnica, sí, qué bueno
el approach, qué buena la manera en que tú te enfocas esto. Y claro, pero fue porque también yo sentía una necesidad de que yo no quería que este lenguaje como que muriera conmigo, o sea, que parara conmigo. Que Ujú, darle esta otra set de herramientas para que mi hijo pudiera quizás entender el mundo de esa manera, tener esos lazos con los lazos que yo también tengo con mi familia en Chile o con solamente con la familia en español. ujú. Entonces, claro, llegué a tu programa porque la verdad no sabía cómo hacerlo. Llegué media perdida, no sabía dónde empezar y al entrar a tu programa fue un cambio total, ¿ah? Fue una transformación. Digo, wow, qué lindo oír eso, porque yo sé por muchas de las mamás que entran al programa, es así como, tengo esto, sé que este es un regalo, sé que quiero transmitir este idioma, pero al igual que tú, hay muchas mamás que también son bilingües, que tienen otro idioma por ahí, que dicen, bueno, pero esto también, ¿qué hago con este otro idioma, verdad? ¿Cómo logro transmitirlo o meterlo todo dentro de casa? No será mucho para el niño y empiezan ahí bastantes inseguridades. Em, y, por ejemplo, siempre voy a recordar tu caso específico como niña, digamos, adolescente que empieza a aprender otra lengua, que se vuelve parte de su vida, y otros casos de otras mamás que crecieron desde muy pequeñitas con dos lenguas, y ahí está esa dicotomía. Si no vivimos en el país donde una de esas lenguas se hablan, ¿cómo transmitimos esas lenguas? Así que yo creo que tú llegaste después del programa a entender muy bien, me parece, y tú me corriges si estoy equivocada, pero otra vez viendo un poco nuestras sesiones de coaching, acordándome de las historias de ustedes, llegaste a entender, ok, esta es la lengua de mi corazón y con la que quiero pues comunicarme con mi hijo. Esta es la otra lengua, la del país, ¿verdad? Y la que el papá va a hablar. Y esta otra lengua es una lengua bastante familiar y, o sea, tú lograste ese plan lingüístico familiar perfecto para ti. ¿Y cómo fue la experiencia de pasar por todo este proceso? ¿Cuáles fueron como las tomas de conciencia más grandes y los descubrimientos más grandes que tú tuviste durante el programa? Mira, una de las cosas que llevo, que saco del programa es la importancia de tener un Ujú, plan familiar. No solamente el plan de Betsy, pero es un plan familiar donde estamos todos en la misma página, todos sabemos nuestros roles y todos ujú, sabemos cómo y cuándo vamos a expresarnos en lengua X. ujú, Para mí me sirvió mucho, mucho el primer programa donde tuvimos estas charlas de estos coaching, que creo que fue bilingüismo consciente, como la primera introducción. el Entonces, módulo uno. quizás para las personas que quieran conocer más de esto, Rebe tiene muchos ejercicios que Ujú, ahora la aclaran, pero totalmente. Me recuerdo mucho uno de los ejercicios que tenías el cuerpo humano y tú decías, bueno, ¿en qué idioma, ujú, qué lenguaje, cómo sientes? Para pintar las manos, la cabeza, todo. Como también para ver de una manera gráfica cómo nosotros percibimos y utilizamos nuestros idiomas y también nuestras parejas, nuestras familias. Em, También me sirvió muchísimo un ejercicio que hicimos, que creo que yo lo adapté un poco, pero para saber cuántas horas al día estábamos expuestos, o por ejemplo, mi hijo estaba expuesto a diferentes idiomas y sacando conclusiones de ahí, la importancia también era que lo poco que él tenía incorporado en su día el español, que fuera de calidad, que hubiera conexión, que quizás no importara tanto la cantidad de horas, pero sin una conexión por detrás, no se iba a absorber, no se va a integrar en él. Y claro, fue como un switch en mi cabeza que dije, wow, mucha razón. Y fue un empuje también para tomar conciencia en mí de que todos los momentos que tenga con mi hijo en español, que fueran de calidad, que hubiera una conexión, que tuviéramos ese amor y ese cariño
como marco dentro de las interacciones. Ujú, También él creciera queriendo hablar español, que no fuera así algo tan estático que, ay, que mi mamá siempre me dice, R con R, carro, R con mm, R, que no fuera así de una manera tan metódica, pero que fuera, que lo asociara él, o que asociáramos ambos también al español, que fuera un lenguaje del amor, del cariño, de expresar ternura, frustraciones también, pero todo dentro un marco amoroso. ujú, ujú. Sí, total. Y yo creo que esta es una de las cosas que yo siempre les digo a las familias que van entrando ya sea por Instagram o por el podcast y empiezan a descubrir mi trabajo y yo siempre les digo, el vehículo que yo descubrí para mis familias, para mi propia familia, siempre ha sido la conexión, porque la lingüística pura por sí sola no te va a dar los resultados que realmente esperamos, no toma en cuenta necesariamente todo lo que hemos logrado integrar en el programa Bilingüismo Consciente o en general en todos mis programas, que es cómo esta historia migratoria nos impacta. Y esto que decías acerca de, por ejemplo, que buscabas una escuela de español o clases de español. eh, Creo que es una buena ayuda, pero como un complemento a lo que ya los padres están haciendo en casa, porque todo esto que me estás diciendo, las tomas de conciencia, del entender las maneras de dar input, lo que realmente al final mueve el desarrollo de las lenguas de los niños, es esta integración de la lengua dentro de esa cotidianidad. Y si dentro de esa cotidianidad, no sé, si durante la semana ese niño solo tuvo intencionalmente una hora de clases de español online, pero el resto fue como, bueno, ahí mi mamá lo que podía y sin conciencia ni intencionalidad, al fin y al cabo no tiene los resultados que nosotros esperamos que tengan. ¿No? Y también yo creo que ese fue bueno, no quizás un error, pero es la manera en que yo de Betsy de adulta, es con la manera que yo aprendo. Yo aprendo leyendo, yo aprendo en clases y quizás también eh, querer poner esa manera, ese enfoque, llevarlo a mi hijo pensando quizás que él quizás también iba a aprender de esa manera. Pero claro, también una de las otras cosas que para mí fue quizás no un problema, pero quizás que tenía muchas dudas porque para mí cuando yo aprendí, bueno, español era porque español lo hablábamos en casa, colegio, comunidades, todo era en español. También cuando aprendí inglés, teníamos español en casa, pero todo el desarrollo, el desenvolvimiento que yo tenía era en inglés. Ujú, Entonces, tratar, esas fueron las maneras que yo aprendí, que yo adquirí lenguaje, pero para mi hijo, que es algo completamente diferente, que yo tengo cero experiencia, ¿cómo lo hago? ¿De dónde empiezo? ¿De dónde, o sea, cómo poder domar este animal que no tengo idea qué manera tiene? Nada, o sea, es muy complejo, es muy complejo. Pero, ujú, mm, pero se puede con las herramientas y también con las brújulas. Y yo creo que el bilingüismo consciente como programa para mí ha sido una brújula que te dice, bueno, estás aquí, toma tu brújula, aquí hay unas herramientas y seguimos nuestro norte. ujú. Qué bonita metáfora. ¿Te está gustando este episodio? Entonces puedes hacer una pausa, hacer una foto o screenshot y etiquetarme en Instagram como billykids-de
porque me encantará saber que lo escuchaste y tu opinión al respecto. Además, esto podrá hacer que el podcast llegue a más familias que podrán beneficiarse de esta información. Siguiendo con esta metáfora de la brújula, ¿cómo fue para ti la experiencia de, pues, semana a semana, estar en el curso, ver los módulos, ir a las sesiones de coaching? Eras de las pocas que, o sea, de verdad, más bien de las que nunca faltaba. ¿Qué significó esta experiencia para ti? ¿Qué impacto tuvo en general? Ya lo hemos hablado, pero ¿cómo fue en general el estar y hacer el programa, teniendo las herramientas y la metodología que llevamos? Como te decía al principio, fue una experiencia transformadora en el sentido de que, imagínate, yo estaba sin saber para dónde ir, cómo, cómo tomar, o sea, nada, o sea, tenía algunas ideas, pero tampoco sabía si eran buenas, no sabía si iban a servir, no sabía si iban a tener el impacto que yo quería que tuvieran. Y claro, durante el programa uno, sí, yo hice quizás el esfuerzo de estar presente las más veces que pudiese estar en todas las sesiones, también porque tenía un deseo de aprender y tener un deseo de hacer las cosas bien. Y quizás eso, no sé si es parte de la personalidad o qué, pero de querer hacer las cosas de una manera que fueran no fáciles, pero quizás que no fueran agotadoras en el sentido, o sea, que no fueran agotadoras para mí ni para mi hijo. ¿Y cómo lo sentiste eso a nivel práctico? Cuesta porque es un esfuerzo consciente, Ujú, hace, pero se ven los resultados, se ven los resultados. Y yo creo que en mi caso personal fue un esfuerzo consciente de ya, o sea, Betsy, tenemos que hacer las cosas así, acuérdate, que cuando ujú, mi hijo me habla en inglés, vamos a ponerlo para el camino para que me responda en español. Entonces es un trabajo más para mí de adulta, de hacer el switch y hacer ese cambio conscientemente. ujú, Eh, pero yo creo que también al entrar al programa y sentir, bueno, no soy la única, hay una comunidad también de mamás que quieren transmitir una segunda lengua, tercera, cuarta, lo que sea, eh, y que estamos todos aquí apoyándonos. Yo creo que nos damos abrazos virtuales y muchos cariños cuando a una mamá le va bien, cuando una mamá tiene una especie de breakthrough, de ujú, querer, de tener una especie de momento de que sí le salió bien. eh, es una comunidad tan amorosa, tan de bueno, no sé si me voy a entender, pero una comunidad que te apapacha, que te da cariño, que te da amor, que te da apoyo. Entonces, estar entre tantas mamás, creo que solamente mamás, entre tantas ujú, mamás que nos apoyamos mutuamente, que nos damos tips, que si alguien dice, sabes que tengo un problema con asunto X, o sale Rebe o sale otra mamá que dice, bueno, has tratado esto, a mí me funcionó esto. Entonces es una comunidad top, súper, súper, súper. Entonces también, estando en una comunidad así que te apoya, solamente hay ganancias, o sea, sí, o sea, ujú, ujú, te entiendo. Y yo creo que esto es una de las cosas que em, muchas personas que ven, por ejemplo, lo que, ay, pero es un programa grupal. ¿Será que eso es, no sé, es bueno porque ya no voy a recibir tanta atención, no es un uno a uno? Y si te soy sincera, yo doy mis asesorías uno a uno, pero yo más acompañamientos individuales ya no hago porque yo vi el poder de la comunidad y el contenedor que es bilingüismo consciente. Yo les brindo ese contenedor, pero la comunidad la hacen ustedes.
la hacen ustedes con el grupo WhatsApp, con el apoyo que se dan las unas a las otras en la sesión, el celebrar los logros de la otra, como si fueran míos. Entonces yo creo que esto tiene mucho poder y Betsy, muchas gracias por traerlo porque a veces es más difícil cuando soy yo la que lo digo, ¿verdad? Pero escuchar a mamás que realmente lo han vivido es de verdad maravilloso. Y ya para ir cerrando el episodio de hoy, ¿qué le dirías tú a una mamá que está pues muy parecido, en un lugar muy parecido al que tú estuviste, como perdida, insegura? Tal vez no necesariamente sea una mamá que está teniendo un problema específico, pero que, sabes, a veces en la vida cotidiana está siempre con esta pregunta de lo estaría haciendo bien. Em, o que está realmente como tú estuviste, como tú decías al principio, como perdida, que no sabías cómo y no tenías. ¿Qué le dirías a esta mamá después de haber pasado por un proceso que también Bilingüismo Consciente ofrece? Es ese proceso interno de comprendernos, de comprender nuestro duelo migratorio, de comprender estas fases por las que pasamos una y otra vez por más años que llevemos en el extranjero. Mira, con toda sinceridad, yo creo que uno, en esta fase que uno está de maternidad, siempre hay miedo. Ujú, Los miedos van a estar, porque a veces inseguridades que uno dice lo estaré haciendo bien, y yo creo que por todas las etapas que van a pasar nuestros hijos, nosotras siempre nos vamos a preguntar, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Estaré ujú, haciendo lo correcto? Eh, pero yo creo que al tener esas dudas, no hay que estar paralizados y hay que buscar quizás ayuda y herramientas. Y yo creo que una de las cosas que yo creo que mejor he hecho en cuanto a transmitir la lengua ha sido apuntarme para este programa, porque también una de las actividades que primero hacemos durante el programa es revisitar nuestro duelo migratorio y ver cómo eso también impacta am, la manera en que nosotros nos relacionamos en el idioma que queremos expandir con nuestros hijos. ujú, A mí también me abrió los ojos mucho y como que siempre tengo ese mismo pensamiento de que ya es por mi experiencia en mi duelo migratorio que, en mi caso particular, que me ha costado tanto adaptarme al neerlandés. ujú, Es por mi perspectiva en las cosas que, y mi duelo migratorio en ese sentido, que me freno. Entonces, aprender a entenderse a uno misma como mamá, no lo hacemos. ¿Cuándo ujú, tenemos tiempo para hacer esas cosas? Entonces, forzar a mirarnos por dentro, en nuestro interior, y para aprender cómo eso nos afecta, también no tiene precio. O sea, a mí nunca se me hubiera ocurrido en mi vida eh, hacer ese ejercicio. Pero como decía tu pregunta, o sea, ¿qué le diría yo a una mamá que está tan, quizás en ese punto en su vida que no sabe qué hacer o dónde comenzar? Em, Mi consejo gratis aquí es que no nos paralicemos y busquemos ayuda. El Billy Kids en sí, el ujú, bilingüismo consciente, el grupo que tiene es un apoyo, o sea, que no para. Es un grupo que es, que es muy generoso, que sigue dando, te celebran, te apoyan, te dan consejos, te dan tu brújula, tienes tus herramientas. O sea, para mí es un programa absolutamente que está completo. O sea, lo recomiendo y lo sigo recomendando porque de verdad es que funciona. A mí me ha funcionado. Entonces, ujú, sí, también, si hay eh, madres o padres también que quisieran hacer un cambio, este es un punto de partida. O sea, Ay, nada Betsy. más que flores y cariños para este curso. O sea, y además que
La profe Rebeca es un amor, así que totalmente recomendada. Ay, es tan bella. Ay, Betsy, ya me pusiste roja. No, Eh, pero es que es verdad, porque también en tu programa yo creo que tomé esta perspectiva de que, bueno, sí, es el idioma que yo quiero transmitir, quiero que también sea un hogar. Y un hogar no depende de infraestructuras, cosas que sean físicas. El hogar lo llevas tú dentro y se hace con amor. Y es de la misma manera que también yo quiero enseñar y quiero criar a mi hijo y que crezca en un hogar. Entonces quiero que pertenezca a ese hogar, que quiera estar en ese hogar y que ujú. hable español al final. Claro, claro. Y eso lo has logrado y seguimos en el proceso. Como yo les digo a las mamás, nosotras no bajamos la guardia porque el redireccionamiento nos acompaña, ya tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento. Yo creo que el tener el conocimiento, la conciencia, el entrar, como decía una mamá que hizo el programa antes de migrar, me decía, el duelo migratorio mío no ha sido tan fuerte porque yo sabía a lo que venía, sí, porque ya yo por medio del programa había entendido muchas de las fases por las que iba a pasar y el entendernos en nosotras mismas les transmite a nuestros niños también una seguridad, una tranquilidad, el saber, bueno, yo estoy trabajando mis propias sombras y mis propias cosas de una manera sana y reflectiva y esto va a impactar de manera positiva también a nuestros chiquitos. Así que Betsy, yo te agradezco muchísimo, muchísimo por haber aceptado mi invitación, por haber estado hoy aquí. De verdad para mí es un honor escucharte y te agradezco muchísimo pues que hayas aceptado esta invitación. No, gracias a ti, Rebe, y tú sabes que yo aquí recomiendo el programa al 1000%. eh, Porque no es fácil encontrar un programa donde uno se pueda sentir cómoda y quizás uno se pueda compartir las propias vulnerabilidades que uno tiene. Entonces es un espacio seguro, es un espacio donde uno aprende, es un espacio que está lleno de amor. Entonces, qué más podemos pedir? Ay, Betsy, tan bella. Gracias, gracias de verdad. Yo los dejo por aquí con el link en la descripción. Si ustedes han visto la Semana del Bilingüismo Consciente, saben que pues ya las puertas están abiertas para el programa, así que no duden en ingresar en el link de la descripción de este episodio, ahí tendrán toda la información. Mil gracias por haber llegado hasta aquí y nos escuchamos en un episodio más de Bilingüismo Consciente.